Hoy les voy a hablar de un programa muy importante. Es un super programa, tal vez el mejor programa que tenemos para la optimización de las planchas de melamina. Nosotros que estamos en este rubro les va a servir bastante, pero no solamente para melamina, también pueden utilizarlo para optimizar vidrio, optimizar OSB y otro tipo de material que pueden utilizar. Les voy a mostrar acá que es un programa muy versátil y se llama Optimic. Como pueden ver, este es el programa que les estoy comentando. En este caso les voy a hacer un ejemplo que es muy fácil de utilizar. Acá hemos hecho un ropero. Entonces abrimos el programa, entramos acá y podemos dar un nuevo proyecto. Con este botón más ya nos aparece la fecha, y acá por ejemplo en Mark podemos poner el nombre, por ejemplo un nombre, ¿no? Pedro Pascal, ¿cierto? La descripción, por ejemplo, vamos a hacer un ropero, ya un ropero, puede ser un ropero pequeño nomás, ¿no? Como lo conocemos, es un ropero junior. Listo, salvamos y ya lo tenemos acá, ¿no? Ropero junior Pedro Pascal, para el señor Pedro Pascal. Entonces, si nosotros queremos agregar el material que vamos a usar, nos vamos en este icono y le clicamos. Vamos a hacer un ropero de 1800 de alto por 400 de fondo, ¿no? En este caso. Entonces acá le pondríamos laterales 2 en color blanco, y vamos a tener los laterales. El canto también le ponemos acá, el canto, ya el canto también podemos buscar tapacanto blanco, ¿cierto? Acá está. Y de igual manera va a ser en L, el canto en L. Save. Ahora nos vamos sobre la base y el techo, ya. En este caso haríamos un ropero de aproximadamente 80 centímetros. Ya, entonces pondremos 2 de 800 milímetros por 400 de fondo. Eso está bien. Entonces acá podría ser base más techo. Ya, acá sí vamos a tener en una U, ya, en una U, los cantos a una U, porque la parte que va atrás, ahí va a ir ya implementado o de manera clavado el espaldar, ¿no? Puede ser Nordex o puede ser folio MDF, ustedes lo ven. Salvar. Ya, ahora vamos a necesitar los refuerzos, ¿cierto? Entonces en este caso también serían 4 refuerzos de 800 igual por 100 más o menos, ya. Entonces estos serían refuerzos. Bueno, para este ejemplo solamente les estoy mostrando, ¿no? Las medidas aproximadas, no son las medidas exactas. Ya acá también le damos un canto y listo, salvamos. Ya, suponiendo que estos son los materiales que vamos a utilizar, tenemos ya laterales, base, techo, refuerzos y bueno, otros más, ¿no? Pero suponiendo que estos son todos los materiales, entramos al corte, ¿no? Listo. Entonces acá podemos calcular la dirección. Es opcional porque en este caso estamos
haciendo un material que es de un color sólido, ¿no? Como es el blanco. También si pueden, por ejemplo, otro color que sea sólido, normal, pueden usar la dirección opcional. Pero si van a utilizar, por ejemplo, con vetas, entonces ya tendrían que ver tal vez en la dirección a la forma larga, ¿ves? Podría ser, pero lo vamos a dejar en la dirección opcional, que puede dar para cualquier lado. Y calculamos. Ya, entonces en este caso vamos a usar el 45% de una plancha. Ya, el plano está así. Esto nosotros lo llevamos a la distribuidora donde venden el material y listo, nos van a cortar de acuerdo a lo que nosotros le estamos indicando y te van a pegar los cantos también de igual manera. ¿Ve? Bueno, eso sería todo lo básico de este programa. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, activen la campanita para que les pueda llegar las notificaciones, ¿no? Y si desean mayor información sobre este programa, no duden en poner en los comentarios, que yo gustosamente los voy a estar ayudando, o les puedo también ayudar a instalarlo, ¿no? Entonces eso sería todo, amigos, hasta una próxima. Chao.